Hola a todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Vamos a ver las reglas de las funciones trigonométricas inversas. Estas son las que se muestran aquí a la derecha. Vamos a comenzar con el ejemplo número 1. Nos dice que la función f de x es igual al arcoseno de 6x. Aquí primeramente pues debemos identificar quién es u. U tenemos que va a ser el valor que se encuentra dentro del paréntesis, entonces tenemos nosotros que u es igual a 6x. La regla nos indica que debemos de derivar u, así que la derivada de u va a ser igual, como tenemos una constante que es igual a 6 multiplicando a x, la derivada de una constante por x pues es la constante, así que la derivada de u va a ser igual a 6. Ahora, al aplicar la regla tenemos nosotros que apuntar primeramente en el numerador la derivada de u con respecto de x. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a la derivada de u, que es igual a 6, dividido entre, nos dice la regla, la raíz de 1 menos u al cuadrado. Entonces tenemos nosotros la raíz de 1 menos u, que tiene un valor de 6x, y lo ponemos al cuadrado. Ahora vamos a realizar las operaciones. Esto va a ser igual a 6 dividido entre la raíz de 1 menos cuadrado de 6, pues es 36, y el cuadrado de x es x al cuadrado. Ese es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Tenemos la función f de x igual a 2 por el arcocoseno de 5x al cuadrado. Para resolver la derivada de esta función utilizaremos la segunda regla. Aquí primeramente en nuestra función vamos a identificar que el 2 es una constante que está multiplicando al arcocoseno de 5x al cuadrado. Y 5x al cuadrado es nuestra función u. Entonces vamos a tener que la constante es igual a 2, u es igual a 5x al cuadrado y la derivada de u va a ser igual. Tenemos que el 5 es una constante y la potencia n es igual a 2. Así que multiplicamos 5 por 2 nos da 10, que multiplica x con una potencia de n menos 1. Entonces sería 2 menos 1, nos queda en 1. Entonces para la derivada de nuestra función tenemos que f' de x va a ser igual, apuntamos primeramente a la constante que es igual a 2, que va a multiplicar a la función trigonométrica inversa. Ahora aplicando la regla, tenemos nosotros que en el numerador debemos de poner menos la derivada de u con respecto de x. Vamos a tener que la derivada de u es igual a 10x, así que ponemos menos 10x. Dividido entre, vamos a apuntar en el denominador la raíz de 1 menos u al cuadrado. Entonces ponemos 1 menos, tenemos que u tiene un valor de 5x al cuadrado. Así que escribimos 5x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver las operaciones que se están indicando. Sería 2 por menos 10x, nos va a quedar menos 20x en el numerador, dividido entre la raíz de 1 menos, tenemos 5x al cuadrado. Entonces este cuadrado va a afectar al 5 y va a afectar a la x al cuadrado. Entonces tenemos que 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado. Al cuadrado vamos a tener que las potencias se multiplican. Entonces nos va a quedar x elevado a una potencia de 4. Entonces apuntamos aquí x elevado a una potencia de 4. Ese es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3. Tenemos que la función f de x es igual al arcotangente de 2x al cubo. Para encontrar la derivada de la función utilizaremos la tercera regla. Entonces vamos a tener que u va a ser igual a 2x al cubo y la derivada de u va a ser igual a 2 por 3 son 6, x elevado a una potencia de n menos 1, tiene una potencia de 3, le quitamos 1, nos quedan 2. Ahora tenemos que para la derivada de nuestra función vamos a apuntar aquí f' de x va a ser igual, nos dice la regla que debemos de apuntar primeramente la derivada de u con respecto de x. Tenemos que la derivada de u es igual a 6x al cuadrado, entonces ponemos 6x al cuadrado, dividido sobre 1 más u al cuadrado. Entonces vamos a poner 1 más u tiene un valor de 2x al cubo, así que vamos a escribir 2x al cubo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 6x al cuadrado dividido entre 1 más, vamos a resolver aquí, el 2x al cubo elevado al cuadrado. Tenemos que el cuadrado se aplica para el 2 y para la x cúbica. Entonces 2 al cuadrado es 4
Y aquí para la x cúbica pues tenemos que las potencias se van a multiplicar. Serían 3 por 2 son 6. Entonces sería x elevado a una potencia de 6. Entonces ya nuestra derivada nos va a quedar 1 más 4 por x elevado a una potencia de 6. Este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Aquí tenemos el ejemplo número 4. Tenemos que la función f de x es igual a 3 por el arco cotangente de 3x elevado a una potencia de 5. Para resolverla aplicaremos la cuarta regla. Entonces primeramente vamos a definir qué tenemos en nuestra función. El 3 es una constante que está multiplicando al arco cotangente. Entonces tenemos que la constante es igual a 3. Lo que está dentro del paréntesis pues va a ser u, y tenemos que u es igual a 3x elevado a una potencia de 5. Vamos a derivar ahora u. Tenemos nosotros que multiplicar el coeficiente por la potencia de la x. Entonces sería 3 por 5 son 15, que multiplica x elevada a una potencia de n menos 1. N tiene un valor de 5, le quitamos 1, nos queda 4. Ahora en la derivada de nuestra función vamos a tener que f' de x es igual, primeramente vamos a poner la constante que es la que está multiplicando al arco cotangente. Ahora aplicando la regla nos indica que en el numerador debemos de poner menos la derivada de u con respecto de x. Entonces apuntamos aquí que la derivada de u con respecto de x es igual a 15x a la cuarta. Entonces ponemos menos 15x elevado a una potencia de 4. Dividido entre, en el denominador nos indica que debemos escribir 1 más u al cuadrado. Entonces ponemos 1 más u tiene un valor de 3 por x elevado a una potencia de 5. Entonces ponemos aquí 3x a la quinta al cuadrado. Tenemos que resolver este término que está elevado al cuadrado. Vamos a apuntarlo aquí abajo, 3x a la quinta elevado al cuadrado. Va a ser igual, el cuadrado se aplica para el 3 y para x a la quinta. Entonces sería 3 al cuadrado es 9. Y aquí para la x tenemos que las potencias se multiplican. Entonces sería 5 por 2 es 10. Entonces nos quedaría en x elevado a una potencia de 10. Entonces es así que en la derivada de nuestra función vamos a tener que multiplicar el 3 por el menos 15x elevado a una potencia de 4 y nos va a quedar en el numerador como menos 45x a la cuarta dividido entre 1 más 9x con una potencia de 10. Ese es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. En el ejemplo número 5 tenemos la función f de x igual al arco secante de 2x al cuadrado. Para resolverla utilizaremos la quinta regla. Entonces vamos a poner quién es u. U es igual a 2x al cuadrado. Entonces apuntamos u igual a 2x al cuadrado. Ahora vamos a derivar u. Para ello vamos a multiplicar el coeficiente de x por la potencia. Entonces sería 2 por 2 es igual a 4. Y apuntamos x elevado a una potencia de n menos 1. Sería 2 menos 1, pues es 1. Es así que la derivada de nuestra función, siguiendo la regla, tenemos nosotros que apuntar en el numerador la derivada de u con respecto de x. Tenemos que la derivada de u es igual a 4x, así que ponemos aquí 4x. Dividido sobre, nos dice la regla que tenemos que poner el valor absoluto de u. Y tenemos que u es igual a 2x al cuadrado. Así que su valor absoluto pues se queda igual ya que es positivo y vamos a apuntar 2x al cuadrado. Esto va a multiplicar a la raíz de 1 menos, nos dice la regla, u al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 menos 2x al cuadrado todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolver 2x al cuadrado elevado al cuadrado. Este cuadrado se va a aplicar para el 2 y para la x cuadrada. Entonces vamos a tener que 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado, las potencias se multiplican, entonces sería 2 por 2 es 4. Nos queda x elevado a una potencia de 4. Entonces en la derivada de nuestra función tenemos 4x dividido sobre 2x al cuadrado que multiplica a la raíz de 1 menos 4x elevado a una potencia de 4. Este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Para nuestro último ejemplo tenemos que la función f de x es igual al arco cosecante de 9x elevado a una potencia de 5. Utilizaremos la última regla. Entonces tenemos nosotros que u va a ser igual a lo que tenemos dentro del paréntesis,
que sería 9x elevado a una potencia de 5. Vamos a derivar u, entonces tenemos nosotros que el coeficiente es 9 y la potencia es 5. Vamos a multiplicarlos. 9 por 5 pues sería 45. X elevado a una potencia de n-1 sería 5 menos 1 son 4. Entonces la derivada de nuestra función vamos a tener nosotros que poner primeramente, nos dice la regla que en el numerador escribamos menos la derivada de u con respecto de x. Tenemos que la derivada de u es 45x elevado a una potencia de 4. Entonces ponemos menos 45x a la cuarta. Dividido entre, nos dice la regla que pongamos el valor absoluto de u. Entonces tenemos que u es igual a 9x a la quinta. El valor absoluto pues es el valor positivo de nuestra función u, entonces sería 9x elevado a una potencia de 5 multiplicado por la raíz de 1 menos u al cuadrado. Entonces ponemos aquí 9x con una potencia de 5 al cuadrado. Vamos a resolver el 9x a la quinta al cuadrado. Entonces este cuadrado se aplica para el 9 y se aplica para x a la quinta. 9 al cuadrado pues son 81. Y x a la quinta al cuadrado tenemos que las potencias se multiplican. Sería 5 por 2 son 10. Entonces ponemos x a la potencia de 10. Es así que en la derivada de nuestra función vamos a tener menos 45x a la cuarta dividido entre 9x a la quinta que multiplica a la raíz de 1 menos 81x elevado a una potencia de 10. Este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función.